Bienvenidos, en este video vamos a tratar el tema de límites trigonométricos para la materia de cálculo diferencial. Vamos a verlo en seno, tangente y coseno. Y vamos a empezar con unos ejemplos de seno. Pero antes que nada es fundamental aclarar que para este tipo de operaciones los límites tienen una propiedad que es clave. Esta propiedad nos dice que el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x siempre es igual a 1. Es decir, mientras el ángulo del numerador sea igual al denominador, el resultado siempre va a ser 1. Entonces vamos a empezar viendo unos ejemplos. Tenemos entonces este ejemplo que es el límite de x cuando tiende a 0 de seno de 8x sobre x. Como vemos, en este caso no tenemos igual numerador que denominador. Tendríamos que convertir el denominador en 8x para poder tener el resultado de 1. Entonces, para hacerlo vamos a hacer una amplificación de fracciones. ¿Cómo se hace una amplificación de fracciones? Se multiplica por el número que nosotros queramos, tanto el denominador como el numerador. En este caso, como queremos convertir el denominador en 8, lo más fácil es multiplicar por 8. Entonces, multiplicamos por 8 el denominador. Y siempre que multiplicamos por un número abajo, o sea en el denominador, también tenemos que multiplicarlo arriba. Entonces en este caso, bueno, eso es un 8. En este caso también multiplicaríamos por 8 el numerador. Y listo. Entonces en los límites encontramos otra propiedad que nos dice que cuando el número está solo, como es el caso del numerador, este se saca o lo ponemos para atrás. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar este 8 para este ladito. Entonces el 8 quedaría acá afuera. Entonces, como vemos, el 8 ya no está aquí, sino que pasó a este lado a multiplicar todo este límite. Entonces tenemos 8 por, sabemos que esto, aplicando esta fórmula, el resultado sería 1, ya que tenemos el mismo ángulo en el numerador y el mismo número en el denominador. Entonces 8 por 1 es igual a 8. Y ese es el resultado de nuestra primera operación. Tenemos otro ejemplo donde no es tan sencillo convertir el denominador al numerador. ¿Por qué? Porque en este caso el denominador es un número más grande y no podemos utilizar la misma amplificación de fracciones que hicimos en el caso anterior. Entonces lo que hacemos en este caso es que vamos a aplicar primero la propiedad de los límites del producto, ¿cierto? Entonces en este caso el 4 no es un ángulo, es decir, no está acompañado de seno, así que podemos sacarlo sin ningún problema. Entonces venimos y sacamos el 4 para este ladito, para que pase a multiplicar el límite, ¿cierto? Y para poder equilibrar la fracción tenemos que poner un 1 en el denominador. Entonces ya este 4 no estaría aquí, ¿cierto? Lo tenemos ya acá afuera. Ahora sí podemos hacer la amplificación de fracciones. Entonces teniendo la x sola, ¿por qué número tendríamos que multiplicarlo para que sea igual al ángulo que hay en el numerador? Sería entonces por el 2. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos por el 2 y recordemos que también tenemos que hacerlo arriba. Entonces aquí también multiplicamos por el 2. Y volvemos a aplicar la propiedad de los límites del producto, donde el 2 lo sacamos hacia este ladito. Entonces tenemos 1, 1 por 2, 2. Tendríamos 2 a la 4. Vamos a borrar aquí. Listo, entonces tenemos 2 a la 4 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x. Entonces, como podemos ver en el límite ya tenemos la propiedad que vimos en un principio, ya tenemos 1. Entonces 2 a la 4 por 1 es igual a 2 a la 4. Entonces el resultado de esta operación es 2 sobre 4. Y listo. Viendo entonces estos ejemplos de seno, vamos ahora a pasar a la tangente, perdón. Entonces con la tangente vamos a trabajar con una identidad trigonométrica que es esta que tenemos aquí. Esta nos dice que cuando tenemos tangente de x es lo mismo que tener seno de x sobre coseno de x. Entonces de nuevo la idea es hallar una propiedad que sea como la primera, que el resultado nos dé 1.
Entonces aquí tenemos este ejemplo y vamos a resolverlo. Entonces tenemos tangente de x sobre 6x. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, ya esto lo hemos visto, es que sacamos el 6, que podemos hacerlo ya que el 6 no es ningún ángulo, y equilibramos la fracción o la completamos agregando un 1. Entonces ahora sí podemos empezar a operar teniendo en cuenta que este 6 ya no está aquí, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar la tangente de x por el seno de x y el coseno de x. Entonces tenemos 1 sobre 6 cuando límite de x tiende a 0, entonces ya no vamos a poner tangente de x, sino que eso lo vamos a reemplazar por seno de x sobre coseno de x, y lo vamos a hacer sobre x, recordando que el 6 ya pasó acá. Bueno, entonces ahora vamos a multiplicar medios y extremos, pero para poder hacer este tipo de multiplicación tenemos que agregar entonces acá 1, recordando que esto no altera el resultado. Entonces vamos a multiplicar los medios y los extremos, y el resultado de esto sería entonces, ya sabemos que entonces el seno de x por 1 va a ser igual entonces a seno de x, y coseno de x por x sería entonces igual a x coseno de x. Entonces teniendo esto aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlo, por decirlo así, vamos a dividir seno de x sobre x por coseno de x. Entonces vamos a continuar trabajando en este ladito. Bueno, entonces tendríamos entonces 1 sobre 6 de seno, límite, no podemos olvidar el límite cuando x tiende a 0, ahora sí, de seno de x sobre x, ¿cierto? Seno de x sobre x. Y esto lo multiplicaríamos entonces por coseno de x, que es lo que nos quedó en este ladito, ¿cierto? Coseno de x sobre 1. Y listo, aquí hay una propiedad de los límites, entonces donde podemos sacar un límite con cada factor. Es decir, aquí ya tenemos un límite, que sería este, ¿cierto? Perdón, sería desde acá, sería todo este límite. Pero lo que podemos hacer es que podemos convertir este en un límite y este en otro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es agregar aquí otro límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos esta propiedad, la fórmula que vimos en un principio que es clave, donde el seno de x por x sobre x, es igual a 1. Entonces, el resultado sería un sexto, que lo tenemos aquí, por 1 es 1. Y aquí tenemos entonces 1 sobre coseno de x. En este caso la x sí la vamos a evaluar, es decir, sí la vamos a reemplazar por el 0. Entonces tendríamos 1 coseno de 0. Y 1 coseno de 0 es igual a 1. Entonces el resultado sería un sexto. Este sería el resultado entonces de este ejemplo con la tangente. Todos los demás ejercicios que tenemos de tangente en los límites trigonométricos vamos a utilizar esta identidad trigonométrica y la fórmula que vimos en un principio. Ahora sí, vamos a empezar a pasar a coseno. Para resolver los límites con coseno vamos a utilizar otra identidad trigonométrica y es esta que tenemos aquí.
Entonces, resulta que para poder utilizar esta identidad trigonométrica debemos tener coseno a la 2 y en el ejercicio que vamos a resolver coseno no está ligado a la 2. En este caso vamos a hacer uso de los productos notables. Aquí les puse la fórmula del producto suma por la diferencia. Entonces, teniendo esto claro, vamos entonces ahora sí a pasar a resolver este ejemplo, no sin antes mencionar que tanto en la tangente como en coseno reemplazamos o tratamos de buscar un valor que sea seno precisamente porque así lo tenemos en la propiedad de límites con la cual estamos trabajando. Entonces ahora sí vamos a pasar a resolver este ejercicio. Listo, entonces la diferencia del ejercicio que tenemos aquí va a ser 1 más coseno de x. Recordemos que cuando es menos, su diferencia va a ser más. Entonces lo que hacemos aquí es que vamos a operar con 1 más el coseno de x. Y lo que ponemos arriba también lo tenemos que poner abajo. Entonces abajo también colocamos 1 más coseno de x. Y listo, entonces ahora sí vamos a hacer la operación. Entonces 1 a la 2 sabemos que es 1 y la diferencia más la suma va a ser el otro número a la 2. Entonces en este caso siempre va menos y sería coseno a la 2 de x. Entonces aquí ya logramos tener el coseno elevado a la 2 que tanto queríamos, ¿cierto? Entonces abajo vamos a colocar igual para ahorita poder hacer la división y aplicar la propiedad de los límites que vimos en el ejercicio anterior. Entonces abajo vamos a colocar igual 1x y 1 más coseno de x. 1 más coseno de x. Muy bueno. Entonces en este caso vamos ahora hacer el intercambio. Vimos entonces que 1 menos coseno a la 2 de x es igual a seno a la 2 de x. Y una vez tenemos seno ya podemos aplicar esta propiedad. Entonces esto lo reemplazamos por seno de 2 a la x, ¿cierto? Listo, entonces por cuestión de tiempo me toca adelantarme un poquito, pero entonces voy a explicar. Entonces tenemos seno de x a la 2, ¿sí? Entonces vamos a separar seno de x por seno de x, que es lo mismo de seno a la 2 de x. Entonces dividimos como lo hicimos en el ejercicio anterior y tenemos seno de x sobre x y seno de x sobre 1 más coseno, que es esta parte de la división, y a eso le aplicamos entonces la propiedad de los límites en la que podemos dividir y así fue donde nos quedaron dos límites. Trabajamos entonces con la separación de dos factores. Entonces vamos a analizar el resultado de esta. Como sabemos, la propiedad que hemos visto desde un principio nos dice que esto es igual a 1. Entonces el resultado de este límite es 1. Por esta sí la tenemos que evaluar con el 0. Entonces en este caso ya vamos a tener es no seno de x ni coseno de x, sino que la x ahora sí la vamos a intercambiar por el 0. Entonces nosotros sabemos que seno 0 es igual a 0. Entonces ponemos 0. Y coseno de 0 es igual a 1. Más el 1 que tenemos aquí. Entonces ahora sí podemos operar. 1 más 1 es igual a 2 y 0 dividido 2 es igual a 0 y 1 por 0 es igual a 0. Este sería el resultado entonces de esta operación. Entonces esto fue el video de límites trigonométricos para la materia de cálculo diferencial.